Queridos alumnos, bienvenidos a la segunda parte del tercer apartado de nuestro sexto tema, localización y desequilibrios en la industria en España, que cubriría las páginas de la 232 a la 238 de nuestro libro de texto. Para conocer la localización industrial y los factores que en ella influyen, tenemos que tener en cuenta los cambios que han tenido lugar en los últimos tiempos. Ya no es tan importante, como veíamos al principio, el hecho de localizar la industria cerca de las materias primas o cerca de un puerto donde puedan recibir los materiales importados, por ejemplo, sino que entran en juego otros aspectos, como podrían ser las condiciones de trabajo, el precio del suelo, las capacidades de ese territorio de acoger una industria según la legislación o según los requisitos técnicos o energéticos que requiera, porque las mejoras en las comunicaciones y los medios de transporte hacen que ya no sea imprescindible estar localizado ni exactamente junto a los centros de consumo ni exactamente junto a los lugares de extracción de las materias primas o de importación de las mismas. Esto afecta especialmente a las industrias más maduras que, dado que requieren una gran cantidad de manos de obra y poca tecnología, son fácilmente deslocalizables. La deslocalización industrial o deslocación industrial es el gran fenómeno de nuestro tiempo que consiste en enviar los centros productivos, sobre todo aquellos más básicos, de las industrias a la periferia. Bien, a polígonos industriales en las afueras de las ciudades, bien a áreas rurales o, en casos más extremos, a otros países, fundamentalmente países menos desarrollados en los cuales la producción, por las condiciones laborales, de sueldos, de legislación, etcétera, sea más barata. Especialmente, como digo, para la producción de estos sectores menos tecnológicos, más sencillos, con alta mano de obra, que por lo tanto son fácilmente trasladables a otros países y que no pueden competir en base a la innovación o al desarrollo de nuevas técnicas, sino que tiene que ser simplemente por los precios bajos. Pueden ser, por ejemplo, las industrias textiles o las industrias básicas, que son habitualmente trasladadas a espacios externos. Paralelamente se da el fenómeno contrario, que es la concentración industrial, pues los grandes centros urbanos y tecnológicos concentran industria, pero una industria muy específica. Bien las sedes de las grandes empresas en las ciudades, o bien en la periferia de las mismas aquellas que requieran una alta tecnología, creándose, por ejemplo, los famosos parques tecnológicos que reúnen los aspectos del desarrollo, de la investigación, de la producción industrial, una combinación de elementos del sector secundario y del sector terciario, es decir, de la industria como tal y de los servicios. Requieren un personal muy cualificado, requieren habitualmente unos muy buenos niveles de comunicaciones, telecomunicaciones, de energía, recursos, asesoramiento, etcétera, por lo tanto tienden a localizarse cerca de las ciudades, especialmente de aquellas más activas científica, cultural eh, y económicamente, bien para recibir la financiación, bien por ejemplo para estar en contacto con universidades, centros de investigación, etcétera. Por lo tanto, si por un lado se da una deslocalización que favorece la dispersión industrial o incluso la concentración en áreas más alejadas, por otra parte nos encontramos un proceso que concentra la industria en los grandes núcleos, pero siempre siguiendo estas características. Es decir, no vamos a encontrar en el centro de una ciudad una industria alimenticia, por ejemplo, pues estas se suelen trasladar a las zonas rurales, donde además suelen estar en relación, por ejemplo, con los campos de cultivo o con los centros ganaderos, o incluso a otros países, pues el desarrollo de técnicas de conservación de alimentos, medios de comunicación, de transporte, etcétera, permite perfectamente trasladar unas industrias cuyos productos tienen que ser baratos a terceros países. Sin embargo, industrias de alta tecnología, especialmente aquellas dedicadas al desarrollo y al diseño de nuevos componentes, no tanto a su elaboración y su montaje, van a estar concentradas en las grandes ciudades o en centros industriales de los países desarrollados bien comunicados y accesibles, pues además su personal va a ser
altamente cualificado, por lo tanto van a recibir unos sueldos superiores, van a exigir un mejor nivel de vida, etc. Por lo tanto, en los factores industriales ya no tiene tanta importancia los factores tradicionales de proximidad de las materias primas, que con el desarrollo de los nuevos métodos de transporte es simplemente un añadido, pero no es imprescindible. Las energías disponibles, pues todas se pueden transportar. Ni siquiera la existencia de un mercado adecuado, es decir, estar cerca de los centros de consumo, pues igualmente se pueden transportar los productos ya elaborados. En cambio, cobra mayor importancia la mano de obra, la disponibilidad de mano de obra, sobre todo en aquellas industrias que más lo necesitan, aquellas del sector maduro especialmente, como la industria básica. La existencia de buenos sistemas de transporte y comunicación pues son claves, y precisamente lo que ha permitido que las materias primas, las energías y el mercado ya no tengan que estar cerca es la existencia de un buen transporte y unas buenas comunicaciones. Si estos no existen, evidentemente es necesario volver a juntarse con los factores tradicionales de localización industrial. La existencia de capitales, sobre todo aquellas industrias que requieran una gran inversión, bien para construir la fábrica o bien para seguir produciendo. Una política industrial adecuada, que se fomente por parte de los países el establecimiento de industrias o ese tipo de industrias, así como aspectos legales como puede ser la legislación respecto al medio ambiente. Las industrias más contaminantes, si no quieren cumplir con los requisitos que se les pide o pagar los impuestos que deberían si no los cumplen, pueden optar por irse a países con una legislación más laxa. Requisitos de tecnología, sobre todo para las empresas de los sectores más innovadores, la innovación igualmente, para por ejemplo las industrias de alta tecnología que tienen que estar siempre al corriente de los últimos adelantos, la información, fundamental también para esto, y otros aspectos del territorio, como la existencia de servicios a la industria, servicios de publicidad, de agencias de asesoramiento legal, todos los servicios correspondientes o la existencia de otras industrias que puedan colaborar en la producción o la distribución de los productos, las asociaciones, los acuerdos, la conflictividad, la seguridad, el talante de los consumidores y de los productores, etc. Por lo tanto, en la industria encontramos dos tendencias fundamentales muy claras. Por un lado, la deslocalización o deslocación, es decir, la disgregación de las industrias que originariamente se localizaban en el centro de las ciudades para irse a otras zonas, bien a la periferia de las ciudades o bien a zonas rurales y cada vez más a países de la periferia, es decir, normalmente países menos desarrollados. Es lo que se llama las deseconomías de aglomeración, pues cuando tenemos muchas empresas juntas suele darse una deseconomía, es decir, que dejen de resultar rentables, pues el estar muchas empresas juntas hace que aumente el precio del suelo, se hacen la competencia las unas a los otros, puede darse una aglomeración, por ejemplo, de los transportes que limite su flexibilidad y encarezca los precios, o a que se tarda más en recibir las materias primas o se encarezcan, etc. Sobre todo afecta especialmente a los sectores maduros que tienden a irse a los países subdesarrollados o los países emergentes o las regiones menos industrializadas de la zona, las periferias urbanas donde se crean fundamentalmente polígonos industriales y incluso las áreas rurales pues pueden servir para la revitalización del área rural y la multidisciplinaridad, la multiplicidad de las actividades en estas áreas rurales, como ya habíamos comentado. Por el contrario, un proceso opuesto es el de concentración industrial, sobre todo de los sectores con mayor exigencia tecnológica, de innovación, de comunicaciones, con una serie de requisitos que obligan a localizarse en grandes centros, pues pueden en este caso apoyarse los unos a las otras, pues viven de las innovaciones que hacen, pues permiten compartir, por ejemplo, los recursos, las comunicaciones, etcétera, es atraer mano de obra más especializada, atraer inversiones, etc. Bien, las sedes sociales de las empresas o de gestión que suelen localizarse en las grandes ciudades
o el establecimiento de parques tecnológicos y zonas de alta tecnología para aquellos aspectos productivos que sean menos dados a la deslocalización y que requieran unas condiciones más específicas que no se dan en cualquier lado. Por lo tanto, en cuanto a los emplazamientos, hay varios lugares diferentes. Por un lado, los espacios heredados, es decir, aquellos propios de los sectores maduros, pueden quedar degradados, convertirse, por ejemplo, en zonas industriales dentro de las ciudades, a menudo habitados por poblaciones marginales, con menores servicios, con una menor atención, desciende el precio del suelo, aumentan los problemas sociales, etc. O espacios reutilizados para otros usos, convertidos, por ejemplo, en museos, en centros de ocio, en espacios culturales, etc. Los puertos industriales, las áreas mineras, los emplazamientos en los ríos o en las montañas utilizados, por ejemplo, para el aprovechamiento de la energía hidroeléctrica, los espacios dentro de las ciudades que acaban bien en declive o bien reutilizados para otras funciones. Por ejemplo, ya vimos la conservación de los espacios mineros. Los polígonos industriales, el gran ejemplo de industria actualmente, que se lleva a cabo, concentran a la industria para llevar a cabo la producción de una serie de naves, naves exentas o naves mixtas, combinación de diferentes naves, que localizan únicamente aquellas actividades productivas. Suelen estar en la periferia de las ciudades o en áreas rurales, en zonas siempre bien comunicadas, tanto para recibir las materias primas como para enviar los productos elaborados. Cerca de lugares que proporcionen mano de obra, en función de la mano de obra que se necesite, más o menos cualificada, serán más o menos exigentes en su emplazamiento. O por otra parte, los parques industriales, que combinan también los servicios a la empresa, por ejemplo, la gestión, la administración, tareas de marketing, etc. Es decir, es una producción más variada, no es solamente un polígono industrial que está concentrado en la elaboración de productos únicamente. También nos encontramos con los clústeres o clusters, si lo queremos decir en inglés, que son redes de empresas, normalmente empresas pequeñas o medianas, las pymes, pequeñas o medianas empresas, especializadas en un mismo producto o complementarias, es decir, que colaboren entre sí para distintas fases de la elaboración de este producto. Uno produce los bienes básicos, otro los monta para elaborar los productos elaborados, otro se ocupa de su embalaje y distribución, etc. Y suelen estar localizados en ciudades medianas, pues no tienen un precio del suelo tan alto como las ciudades grandes o las ciudades más activas económicamente, pero tienen una población más variada y con mayor formación que los espacios rurales. Bien conectados, por ejemplo, con las zonas rurales o en zonas que tengan una tradición de cooperación entre diferentes empresas o que hayan tenido el apoyo institucional, por ejemplo, en zonas de Levante, que desde las autoridades se ha subvencionado este tipo de trabajo, pues proporciona una posibilidad de supervivencia a empresas de menor tamaño que si no tendrían muy complicado hacerse un hueco en el panorama industrial, que ya hemos dicho que está controlado por las grandes empresas. Finalmente, los espacios innovadores, que son estos parques tecnológicos que hemos mencionado, pueden ser espontáneos, que van creciendo en torno a núcleos de alta tecnología, son clústeres, pero aplicados al mundo de la tecnología, por lo tanto muy exigentes en cuanto a la población que trabaja en ellos, tiene que ser muy cualificada, van a requerir unas materias primas muy específicas, estar destinados a unos mercados concretos, van a producir unos objetos, normalmente unos bienes rentables en su producción, pues se venden a altos precios, son muy atractivos, etc. O los sistemas planificados, que es exactamente igual, pero preparados por parte de las autoridades o de una serie de empresas para establecerlo en una zona concreta. Son los parques tecnológicos, que además cuidan específicamente el ambiente, el aspecto, la localización, resultan edificios agradables, con zonas para el ocio, etcétera, pues al ser una población, unos trabajadores de mayor nivel, es, por decirlo sencillamente, necesario que estén contentos.
Pueden darse, por ejemplo, incubadoras de empresas que acogen a los nuevos proyectos para que tengan el impulso suficiente, les ofrecen la financiación fundamental para arrancar y los espacios necesarios, por ejemplo, para empezar una nueva empresa de tecnología que requiera un establecimiento, una serie de trabajadores, un asesoramiento con el que no cuentan. En estas incubadoras acuden a ellas, se pone la semilla de la nueva empresa y cuando ha alcanzado la fama y la capacidad de venta y los recursos suficientes, pueden irse a otros territorios, donde se suelen proporcionar además en estos espacios innovadores las infraestructuras necesarias, bien los mismos edificios o los laboratorios, técnicas, maquinaria necesarios para las actividades industriales y los servicios avanzados, por ejemplo, consultorías especializadas, servicios de comunicaciones, de software, de informática, etcétera, que no es fácil encontrar en otros lugares. En la localización geográfica de la industria española podemos distinguir una serie de zonas muy claras en las cuales distinguimos, como venimos comentando desde el principio, el Levante, el Cantábrico, Madrid y el eje que comunica el Levante con el Cantábrico, el eje del Ebro. En la zona cantábrica, en general en el norte, nos encontramos una industria tradicional y por lo tanto necesitada de una reestructuración y en general en declive en toda la zona minera y siderúrgica desde sus orígenes. Aunque el País Vasco, por su alta inversión en innovación, está recuperándose rápidamente. Levante, una zona además económicamente muy pudiente, pues puede derivar sus ingresos de otras actividades como el turismo. Tiene una industria que se está desarrollando activamente, además está muy comunicada por el corredor mediterráneo y comunicada igualmente por el Ebro, donde se localizan grandes vías de comunicación, autopistas, vías de tren, de alta velocidad, etc. Y tiene, por supuesto, su capital industrial en la zona catalana, desde sus orígenes, que compite con Madrid, la única excepción de toda la zona interior de la península ibérica en ser una industria desarrollada, mientras que a su alrededor todo lo demás es mucho más reducido el peso industrial que tiene. De hecho, aquí viene marcada la macrocefalia de Madrid, es decir, la influencia tan grande como un agujero negro que ejerce Madrid sobre su alrededor, de forma que las grandes industrias inmediatamente se acaban localizando en la capital. En este otro gráfico vemos lo mismo, pero un poco más detallado. En primer lugar, en la vertiente norte, así como en algunos puntos las zonas que ya nos suenan por ser centros siderúrgicos, de la industria pesada, de todos estos sectores maduros que habíamos estado comentando, la zona del País Vasco, de Asturias, la zona gallega, el Ferrol, La Coruña, Puerto Llano, Ponferrada, Sagunto, zonas tradicionalmente industriales que precisamente por serlo se han ido quedando atrás en los tiempos. Son unas industrias con poca tecnología y una alta población que requiere competir a base de precios bajos y por lo tanto está en directa competencia con estas empresas deslocalizadas situadas en países menos desarrollados y por lo tanto con unos precios mucho más competitivos. Por lo tanto, requieren un cambio profundo y han sido objeto de una durísima reconversión industrial que en muchos casos ha supuesto el cierre de empresas y el declive de las tradicionales zonas industriales. Por el contrario, la otra zona industrial por excelencia, la zona catalana, tiene una industria mucho más desarrollada porque tiene mayor innovación, es una industria más ligera, más flexible, que ha sido capaz de adaptarse al mercado, ha recibido mucha mayor innovación, está más mecanizada, está más en línea con los tiempos y ha ido expandiendo su influencia por todo el eje mediterráneo y del Ebro. A su vez, los grandes núcleos industriales que destacamos, por supuesto Barcelona y las localidades a su alrededor, pero también Castellón, Valencia, Alicante, Murcia y Cartagena, van creando entre ellas ejes. De hecho, las ciudades del Mediterráneo acaban creando grandes ejes industriales que son un continuo, que se extiende también por el Valle del Ebro, sobre todo con Zaragoza, antiguo polo de desarrollo durante el franquismo, al igual que Valladolid,
estas supervivientes o excepciones de la industria, Zaragoza, Valladolid, Burgos, Sevilla, en el interior de la península ibérica, que se van expandiendo mediante ejes. El gran ejemplo es Madrid, con una industria bien consolidada, igual que Barcelona, las dos capitales industriales de España, que concentran la inversión, la innovación, el desarrollo de nuevas tecnologías, la concentración de las empresas más dinámicas, más activas, que por lo tanto reciben mayor financiación, etc. Y se va expandiendo mediante ejes hacia Castilla-La Mancha por Guadalajara. Toda la zona Madrid, Alcalá de Henares, Guadalajara es un continuo industrial y también hacia Toledo y hacia Talavera por el sur. Es decir, Castilla-La Mancha recibe la industria madrileña con gran intensidad. A menor escala, Valladolid ha tenido su propia extensión hasta Valencia, partiendo de este polo industrial de desarrollo de los años 60, y el triángulo Huelva-Sevilla-Cádiz, en Andalucía, también es una zona de lo que se conoce como industrialización inducida, que tenemos en morado, es decir, entre comillas, artificial, creada a partir de unos núcleos donde había una industria latente, por así decirlo, o una industria naciente, que se potenció rápidamente a través de los planes de desarrollo a partir de los años 60. En Zaragoza, que quedó imbricada en el eje del Ebro, Valladolid, que ha ido creando el suyo, Burgos, un poco más aislado, y el triángulo del Valle del Guadalquivir, que es la principal zona industrial del sur. Todo lo demás, la zona en amarillo, tiene bien pequeñas industrias locales, transformadoras, por ejemplo, refinerías en Canarias, industria para el consumo local en Baleares, pero fundamentalmente son zonas sin un gran peso industrial, sobre todo a día de hoy en el cual la mejora de los transportes permite recibir productos industriales de prácticamente cualquier parte. En cuanto hay grandes industrias, tienden a acabar localizándose en estos focos industriales. Por eso hablábamos de la influencia de la macrocefalia madrileña que atrae las industrias a su alrededor. Por lo tanto, distinguimos cuatro tipos principales de áreas industriales. Las áreas desarrolladas, que son básicamente Madrid y Barcelona, que han en los últimos años atravesado unos procesos contradictorios. Por un lado, han ido perdiendo tejido industrial, fruto de la deslocalización que hemos dicho, y por otra parte han tenido una revitalización por motivo de la concentración industrial que hace que las industrias se vean atraídas por estas zonas que reúnen mayores capitales, trabajadores mejor cualificados, etc. Las áreas en expansión son aquellas zonas que, sin ser originariamente industriales o sin tener un peso tan grande de la industria, han ido aumentando. Las coronas metropolitanas, es decir, las zonas de alrededor de las grandes ciudades y las franjas periurbanas, lo que separa el espacio urbano del espacio rural, esta zona flexible de límites poco claros, que han ido atrayendo las industrias en declive o en reconversión, que han ido abandonando los centros de las ciudades que ya no resultaban rentables para localizarse en la periferia de las mismas o incluso en las áreas rurales o rururbanas, es decir, prácticamente en el campo. Industrias tradicionales que requieren una mano de obra menos formada o que requieran grandes espacios y por lo tanto hagan uso de un suelo muy abundante que resultaría demasiado caro en las ciudades, etcétera, etcétera, etcétera. O por otra parte puede ser el establecimiento de parques tecnológicos que requieran una cercanía a las ciudades y por lo tanto no sean tan fáciles de localizar, pero que al mismo tiempo se benefician de estar cerca por la mejora en los transportes, por el abaratamiento del suelo, por la oportunidad de utilizar grandes espacios, etc. Los grandes ejes de desarrollo, los que están creciendo en los últimos tiempos, son el eje del Ebro, ya he comentado, y el eje del Mediterráneo, ambos conectados, que a su vez están conectados con Europa. Cruzando los Pirineos conectan con Francia y con el resto de la Unión Europea
a través de las autopistas, vías de alta velocidad, etcétera, y por supuesto a través de las telecomunicaciones, lo cual le permite una mayor vitalidad, mayor conocimiento internacional, lo que puede atraer inversores, etcétera. Las áreas rurales están recibiendo mayor industria precisamente por la diversificación que decíamos, por fruto de la deslocalización, es decir, la atracción de la industria que sale de las ciudades a las áreas rurales, y bien puede ser empresas más tradicionales que se establecen en zonas del exterior o empresas innovadoras, como hemos dicho, que requieran grandes espacios, permitan establecer centros tecnológicos desde cero, etcétera, etcétera. Las áreas en declive y reestructuración se corresponden con las zonas tradicionalmente industrializadas, sobre todo la cornisa cantábrica, que a partir de los años 70, recordad, en el 73, 75, la crisis económica y política se combina la crisis del petróleo con la transición a la democracia en España, que hace que estos sectores maduros, poca tecnología, mucha mano de obra, producción que debe ser barata para seguir siendo consumida, escasez de demanda, etcétera, sufra las exigencias de tener que adaptarse al mundo en el que vivimos. Está poco diversificada, hay poco espíritu empresarial en algunas de las zonas, el urbanismo está desorganizado y no favorece la implantación de nuevas industrias, el medio ambiente se ha deteriorado, en muchos casos precisamente por haber sido una zona industrial durante mucho tiempo, por ejemplo, áreas asturianas, por las minas, etc. Todo ello ha hecho que estas empresas requieran una renovación o fruto a la dura reconversión industrial que tuvo lugar en los años 70, muchos establecimientos hayan cerrado y se hayan visto obligadas a cambiar su forma de trabajo o en muchos casos a cerrar. Las zonas de industrialización inducida o de industrialización escasa son aquellos en los cuales se ha introducido nuevas industrias, sobre todo a partir de la promoción industrial de los años 60, los polos de desarrollo, localizados en ciudades como Valladolid, Zaragoza, Burgos, Sevilla, etc. En cambio, la industrialización escasa es básicamente todo lo demás. Castilla-La Mancha, con la única excepción de los ejes por los cuales se expande la industria madrileña, Extremadura, las Islas Baleares y Canarias. Por lo tanto, en la península ibérica, en España en general, apreciamos un clarísimo desequilibrio industrial que ha sido fruto de estos dos procesos, la deslocalización, que hace que las industrias abandonen sus lugares tradicionales, la concentración sobre todo en las grandes áreas, el abandono industrial del interior peninsular y la concentración desde los tiempos más remotos de la industria en la periferia y en Madrid. Por todo ello, se ha dado un proceso en apariencia contradictorio, que se ha ido reduciendo la ocupación industrial, cada vez hay menos gente dedicada a la industria, pues se dan una serie de procesos como la mecanización, la reconversión industrial o el uso de otras actividades del sector servicios, fundamentalmente el turismo. Pero esta ocupación, si bien ha ido disminuyendo en el conjunto de España, ha ido creciendo en las zonas cercanas de las grandes ciudades, no necesariamente en la ciudad en sí, sino más bien en su periferia, donde se ha ido estableciendo todo este área periurbana o esta corona metropolitana, la zona de alrededor, donde se van creando empresas o donde se trasladan aquellas empresas tradicionales que ya no son rentables en el centro de las ciudades o donde se crean parques tecnológicos, etc. Es decir, se producen aquellos procesos que hemos ido desarrollando. A partir del año 2008, sin embargo, ha habido un descenso generalizado de la ocupación en industria y también de la producción industrial debido a la grave crisis del 2008 que afectó especialmente a la construcción y a la industria en España, sobre todo aquellos sectores más maduros que exigían una reconversión y tenían una gran cantidad de mano de obra, eran poco rentables, etcétera, todo lo que hemos estado comentando, perdieron a muchos trabajadores y en muchos casos tuvieron que cerrar en sí mismas las empresas. Por lo tanto, la ocupación industrial descendió todavía más de manera generalizada. Por lo tanto, los distintos territorios tienen unas grandes diferencias en cuanto a población dedicada a la industria, riqueza,
infraestructuras industriales y políticas llevadas a cabo. Por ejemplo, las zonas de Barcelona, Madrid y el País Vasco tienen una mayor inversión en industria y por lo tanto una altísima ocupación industrial para la media española, mientras que zonas del interior de Castilla y León, Castilla-La Mancha y Andalucía, salvo las excepciones que hemos comentado, Valladolid, el eje Toledo-Madrid, el triángulo Huelva-Sevilla-Cádiz, salvo esas excepciones, son zonas muy poco industrializadas, con muy poco desarrollo de la industria, por lo tanto con escasísimos ingresos procedentes de la industria y con una preferencia por otras actividades en gran medida agrarias y sobre todo de los servicios. Con ello termina nuestro apartado, así que muchas gracias por escucharlo y quedo a vuestra disposición para cualquier cosa que necesitéis. Muchas gracias.